bien, disculpen que nos hizo un poco tarde en la reunión de seguridad. Bueno, hoy nos toca salud. Buenos días a todas, a todos. Está con nosotros el secretario de Salud, David Kersenovich, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Zoe Robledo, director general del IMSS, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Y está Alfonso Suárez del Real, porque ayer no cerramos con Humanismo Mexicano, entonces hoy viene el cierre de Humanismo Mexicano al final de la conferencia. Bueno, hoy nos van a hablar los directores de las distintas instituciones de salud de un balance del 2025. Nos fijamos una serie de metas de la cantidad de consultas de especialidad, consultas generales, cirugías, para poder disminuir los tiempos. Entonces, el día de hoy nos van a presentar los resultados del 2025 y evidentemente pues queremos seguir avanzando para el 2026. Y al final ahora va a hablar el doctor Kersenovich sobre un centro de imagenología especializado que ya inició su construcción, donde están los Institutos Nacionales de Salud, en Tlalpan, en la Ciudad de México, pero que va a funcionar para todo el país como un centro de diagnóstico para todas las instituciones, sobre todo de tercer nivel. Bueno, entonces damos primero la palabra a Zoe. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo anunciamos aquí en la mañanera del pueblo, todos los esfuerzos que se hacen a la hora de contratar personal, médicas y médicos especialistas, de mejorar la infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión, incluso en la construcción de nuevos hospitales o unidades de medicina familiar en el IMSS, tienen un objetivo, y esto es producir salud, crecer en la capacidad de atención. Por eso nos pusimos como meta la estrategia 2-30-100, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar en el primer nivel de atención. Esto con el objetivo que al hacer más podamos reducir los tiempos de espera sin jamás comprometer la calidad y la seguridad de la atención. Y estos son los resultados que tuvimos en 2025. En 2025 realizamos 14 millones de atenciones más que en 2024, y estas se distribuyen de la siguiente manera. Fueron 1.78 millones de cirugías, es decir, 1.780.000 cirugías realizadas en el 2025. Es un incremento del 29% con respecto al año anterior, el 90% de la meta planteada. En consultas de especialidad fueron 22% más que en 2024, es decir, el 98% de la meta. Hicimos más consultas de especialidad, y en consultas de medicina familiar fueron 104 millones de consultas de especialidad, las que ocurren en unidades de medicina familiar. 8% más y llegamos al 104% de la meta, es decir, superamos la meta de los 100 millones de consultas de medicina familiar. Y esto no solo significa más capacidad resolutiva, sino recuperar también mucho del rezago que todavía venía de la pandemia. En la siguiente, si lo podemos ver, hoy estamos haciendo 60% más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018, es decir, 670.000 cirugías adicionales, como lo podemos ver en un año como 2018, que ya venía una tendencia incluso decreciente, iba a la baja el número de cirugías que se hacían en el IMSS desde 2012 hasta 2018, de 1.1 millones de cirugías en un año, llegamos a 1.7, es decir, 60% más. Para eso es que se ha hecho toda la inversión y el crecimiento del Seguro Social. Si damos a la siguiente, y esto también ha tenido
impactos positivos en tiempos de espera. Aquí trajimos 3 ejemplos de 3 cirugías muy comunes. Las cataratas, por ejemplo, aumentamos en 25% con respecto al año pasado y con una disminución de 12 días de tiempo desde que se identifica la necesidad quirúrgica, la necesidad de una cirugía, hasta que se realice el procedimiento. En cirugía de vesícula, incrementamos en 15% el número de cirugías y esto trajo consigo una disminución de 10 días de tiempo para la espera. Y en cirugía de cadera fue un incremento del 16% en el número de este tipo de cirugías, un aumento de 1,397 cirugías de cadera adicionales con respecto a las que se hicieron en el año anterior. En la que sigue es consulta de especialidad. Aquí es en donde se ve el incremento más grande. Después de la caída por la pandemia, se fue haciendo una recuperación. En 2018, como se puede ver aquí, se hacían 19.7 millones de consultas de especialidad en el Seguro Social en un año. Después tuvimos la caída de COVID, una recuperación en los siguientes años y hoy se están haciendo 10 millones de consultas de especialidad, más de las que se hacían en 2018. Este es un incremento del 48% y como lo podemos ver en años previos, desde 2012, esto se había mantenido o estable y un poco a la baja en todo este proceso de desinversión, falta de contratación de médicos, falta de apertura de turnos de consulta de especialidad. Esto es 48% más respecto a lo que se hacía en el 2018. Y si vemos en la que sigue algunos tipos de qué tipos de consultas de especialidad estamos hablando: medicina interna, traumatología, cirugía general. Y en esto también podemos ver respecto al año anterior cómo ha habido un incremento, 52% en estas 10 tipos de consulta de especialidad, que agrupan la mitad de todas las consultas de especialidad que se hacen en el IMSS. En todas estas hemos visto un incremento con respecto al año pasado, lo cual habla pues de un buen resultado a la hora de no solamente invertir en las contrataciones de más médicas y médicos especialistas, sino también de organizar mejor los servicios. Y en la que sigue podemos ver las consultas de medicina familiar, el primer nivel de atención. Se hicieron, como ya lo mencionábamos, 104 millones de consultas de medicina familiar, con una recuperación importante, y si lo comparamos con el 2018, pues se hacían 85.7 millones, es decir, 21% más de lo que se hacía hace 7 años. Si le damos a la que sigue, esto se ha logrado, entre otras cosas, al aperturar turnos, es decir, una unidad de medicina familiar tiene un turno en la mañana, abrimos todas las unidades para que tengan turnos en la tarde, pero también los fines de semana y en algunos casos particulares incluso en la noche. Por eso la apertura de turnos nos permite tener hoy 17.591 espacios, turnos de consulta de medicina familiar. Como sabemos, cada derechohabiente del IMSS está adscrito a una unidad de medicina familiar y a un consultorio. Pues abrimos más turnos de consultorio para poder tener más consultas y disminuir también los tiempos de espera. La que sigue, por favor. Creo que es ya nada más el resumen y tenemos un video, Presidenta, para agradecer a todo el equipo del IMSS, con quienes logramos incrementar esta capacidad de atención y seguimos con las metas de 2026, 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar para este año. Probamos que haciendo todo lo que nos corresponde, pues logramos estos buenos resultados, siempre con calidad, disminución de tiempos, oportunidad y por supuesto con trato humano. Tenemos un pequeño video, Presidenta, si nos permite. Muchas gracias. Al 31 de diciembre de 2025, los números confirman lo que ya se sentía en los hospitales. Más de 1.787.000 cirugías realizadas. Un crecimiento que no tiene precedentes.
29% más que en 2024. Más de 29 millones de consultas de especialidad, 22% más productividad que en 2024. Y 104 millones de consultas de medicina familiar, superando la meta anual y creciendo más de 8% respecto al año pasado. Pero estos números no hablan de estadísticas, hablan de personas, de familias, de tiempo recuperado. Porque en salud, el tiempo también es bienestar. Por eso, el compromiso no termina aquí. Menos espera, más certeza, más confianza. Porque cuando el sistema responde, la gente vuelve a creer. 2025 nos demostró que sí se puede. 2026 nos convoca a hacerlo a tiempo. Instituto Mexicano del Seguro Social, en las mejores manos, en su mejor momento. Adelante, Martí. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. En cuanto a las metas que se fijó el ISSSTE, tenemos los siguientes contrastes. En el año 2024 se realizaron en materia de cirugías 279,130 cirugías. Nos planteamos una meta para 2025 de 300,000 cirugías y se realizaron 308,579. Es decir, cumplimos con nuestra meta y rebasamos la meta de cirugías que nos propusimos. En materia de consultas, tuvimos en el año 2024 22,536,253 consultas y nos planteamos una meta de 24 millones de consultas para el 2025 y se realizaron 24,291,189. También en este caso se rebasó la meta que nos propusimos, tanto en consultas como en cirugías, un poco más porcentualmente en cirugías. Esto se debe fundamentalmente a algunas medidas que se tomaron. A lo largo del 2025 arreglamos 49 quirófanos y tomando en cuenta las nuevas unidades, sumamos 28 quirófanos más. En relación a la actividad, agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas, una concentración de cirujanas, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico en diversas unidades regionales para hacer muchas cirugías a lo largo de una semana. Y por otra parte también, tanto para las consultas como para las cirugías, nos ayudó una medida que tomamos que fue la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de 6 a 8 horas, porque eso nos permitió disponer de más horas, además de que mejoraron las condiciones del personal, de más horas de labor, especialmente enfocadas a estos dos ámbitos que son los que más les hemos pedido a nuestro personal. Tenemos un breve video, no sé si les llegó. En el ISSSTE, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de salud se refleja en la superación de objetivos durante 2025. Gracias al trabajo coordinado del personal de salud y a la recuperación de los quirófanos, la meta de 300,000 cirugías previstas para el año pasado fue superada, al alcanzar 308,579 cirugías realizadas. En materia de consultas médicas de primer nivel y de especialidad, la meta programada fue de 24 millones, la cual también fue rebasada al registrar 24,291,000 consultas otorgadas durante 2025. Con estos resultados, el ISSSTE avanza en la consolidación de una atención médica oportuna y contrato digno para su derecho a biencia. Es cuanto, Presidenta. No iba a ver el enlace. No sé. Pues como vi que era importante esto, me pasé ya se lo servirá la próxima. Además les faltaba Digamos, una ¿por qué cosa. me platicas de qué se trataba para la próxima? Bueno, terminamos una obra y quedó muy bonita, pero además de mucha calidad, que es la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quirós. El Hospital Fernando Quirós es de esos hospitales, es de la Ciudad de México, de los años 60, es un hospital de hace muchos años. Y
ya la sala de urgencias estaba muy desbordada. Entonces se hizo una nueva sala de urgencias, es un proyecto que ya estaba, lo retomamos y se terminó y quedó de muy buen nivel, de gran calidad por todo el instrumental y por toda la renovación integral que implicó. Entonces, bueno, nosotros queríamos para hoy hacer un enlace con la presidenta, pero como estaba esta información que es importante de que las diversas instituciones cumplieron metas y las rebasaron, entonces ya nos vinimos para acá, pero en la próxima mañanera haremos un enlace para la inauguración formal de la sala de urgencias que se terminó y ya nada más está esperando, termina la capacitación para echarse a andar. Es una sala que duplicó su dimensión, amplió las salas de choque, el número de camas y los aparatos con los que trabaja. Ya lo veremos y ya les comentaremos en detalle si hay la próxima semana o en 2 semanas en el enlace que haremos ahora sí con la presidenta. Gracias. Adelante, Alejandro. Con su permiso, Presidenta, señor secretario, compañeras y compañeros, hoy vamos a presentar el cierre 2025 del Bienestar. No son solo cifras, son resultados de salud logrados gracias a una política del Gobierno de México y que nos permiten, sobre todo, iniciar el 2026 con metas aún más ambiciosas y con una capacidad instalada histórica en nuestro país. Siguiente, por favor. En 2025 superamos las metas de atención a la salud, alcanzamos más de 51 millones de consultas en el primer nivel. Esto equivale a un 103% de la meta anual. Como ustedes recordarán, estas metas fueron fijadas a partir del histórico de productividad de los servicios de salud estatales, más un 25%. Sobre todo esta meta representa un símbolo para nuestra institución, dado que la atención primaria a la salud es el pilar del modelo de atención del Bienestar. Se atendieron a 13 millones de personas en el primer nivel de atención. En consultas de especialidad superamos los 6 millones, llegando al 123% de la meta. También atendimos casi 1 millón de cirugías y más de 500,000 partos y más de 250 trasplantes, entre los que figuran trasplantes de corazón, hígado, córnea, riñón, etcétera. Por supuesto, todos estos trasplantes, todas las cirugías y todas las consultas 100% gratuitas. Siguiente, por favor. También en el 2025, gracias al respaldo y al impulso de la presidenta, logramos inaugurar 15 hospitales y 4 centros de salud que hoy ya operan dentro de la red pública. Entre ellos destacan unidades estratégicas en salud materna, pediátrica, mental y comunitaria, donde antes no había llegado el Estado mexicano. Estas aperturas ampliaron de manera directa la capacidad de atención, pero sobre todo redujeron los tiempos de traslado y llevaron medicamentos gratuitos y de especialidad a lugares muy remotos. Siguiente, por favor. En el primer trimestre de 2026 nos congratula informar que vamos a iniciar la operación de una serie de hospitales clave que van a fortalecer la atención especializada y de alta complejidad en nuestro país. En primer lugar, en la Ciudad de México, el Hospital Oncológico de la Mujer operará como una unidad oncológica de acto único. Esto significa detección oportuna, diagnóstico total, tratamiento total y seguimiento sin vueltas y sin demoras para nuestras queridas mujeres, con acompañamiento psicológico integral durante todo el proceso. Esto empezará a funcionar a partir de febrero de este año. Esta unidad representará un modelo de atención universal del cáncer de mama y cuenta con equipamiento de altísima tecnología como 3 mastógrafos digitales, radiología digital, fluoroscopía, el mejor tomógrafo para la detección de cáncer de mama, un sistema de patología robotizado, etcétera. A estos esfuerzos se va a sumar el Hospital General Agustín Orán en Mérida, en Yucatán. Este hospital será uno de los 3 hospitales más grandes de América Latina. Hablamos de más de 700 camas, más de 18 quirófanos. En marzo arrancamos, a la par que se inicia el proceso de federalización del Estado de Yucatán a los servicios públicos de salud de nuestro país. Siguiente, por favor.
También arrancaremos el Hospital General de Ciudad Madero. Este hospital será clave para la región noroeste de nuestro país. No solamente va a atender la atención especializada de Tampico y de Altamira, sino que va a funcionar como un hospital de referencia oncológica para San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Quisiera resaltar que este hospital contará con un búnker integral oncológico. También en febrero vamos a iniciar el Hospital General de Jiutepec en Morelos. Es un hospital que contará con 45 camas y será la primera unidad oncológica hospitalaria en nuestro país que contará con un quirófano inteligente que nos va a permitir expandir el programa de telemedicina enlazando un robot quirúrgico con un cirujano o una cirujana de alta especialidad a distancia. Siguiente, por favor. En materia de abasto, se consolidó la estrategia de las rutas de la salud. Fue clave esta estrategia impulsada por nuestra presidenta para poder solucionar el tema de abasto y de acceso a medicamentos en el IMSS Bienestar. En los últimos 4 meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos de forma estandarizada, como ya lo hemos explicado en este espacio. Se logró el abasto mensual y garantizado de 8.440 centros de salud y de los 646 hospitales del IMSS Bienestar en los 23 estados. Ya iniciamos en el 2026 con esta estrategia, ya estamos armando el picking del segundo y tercer nivel y el próximo lunes vamos a estar distribuyendo 13 millones de medicamentos y el siguiente lunes iniciamos con 14 millones de medicamentos para el primer nivel de atención. Siguiente, por favor. Finalmente, el fortalecimiento del sistema de salud se acompaña con el refuerzo de lo más importante que tenemos en el sistema, que son nuestro recurso humano, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, que simbolizan la pieza fundamental para garantizar la atención oportuna, gratuita y de calidad que nos ha instruido nuestra presidenta. Tan solo en 2025 se incorporaron 2.731 enfermeras y enfermeros y 3.293 médicas y médicos especialistas, lo que nos han permitido ampliar capacidad de atención en unidades de salud y mejorar la respuesta del sistema público de salud en nuestro país. Este esfuerzo no solo representa la llegada de nuevos especialistas a regiones donde nunca antes había llegado medicina especializada, sino que constituye ante todo un acto de justicia social y un acto de justicia laboral a nuestros compañeros y colegas profesionales. Siguiente, por favor. En 2025, el IMSS Bienestar avanzó en la consolidación de los servicios públicos de salud, atendiendo la atención médica y fortaleciendo la infraestructura hospitalaria, garantizando abasto de medicamentos y reforzando al personal de salud. Los resultados que hoy presentamos no son acciones aisladas, son parte de una estrategia integral que permitió cerrar el año con más consultas, más hospitales en operación y mayor capacidad para atender a la población. Quisiéramos presentar un pequeño video de las acciones que tendremos este primer trimestre del 2026. Durante el primer trimestre de 2026, IMSS Bienestar inaugurará 4 hospitales, ampliando el acceso a servicios médicos gratuitos y especializados y acercando atención digna y oportuna a la población sin seguridad social. En la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer marcará un antes y un después. Será el primer centro exclusivo para el cáncer de mama y cervicouterino, equipado con tecnología de alta especialidad que permitirá concentrar en un solo espacio la prevención, el diagnóstico, el tratamiento médico y quirúrgico, así como el acompañamiento psicológico y actividades de bienestar como clases de yoga. Con mastógrafos de última generación y una unidad robótica de patología, se reducirán significativamente los tiempos de diagnóstico, garantizando una atención gratuita, moderna y humana desde la primera consulta hasta el tratamiento integral. En Yucatán, el Hospital General Dr. Agustín Orán se convertirá en un referente para el sureste de México y Centroamérica. Será el hospital más grande de la región, con 670 camas sensables, 16 quirófanos y servicios de alta especialidad. Fortalecerá la atención en oncología, terapias de reemplazo renal y cuidados intensivos. En el noreste del país, el Hospital General IMSS Bienestar de Ciudad Madero ampliará la capacidad médica en la región sur de Tamaulipas, acercando servicios especializados a miles de familias. Con 90 camas sensables, consultorios y quirófanos, brindará atención en oncología, medicina interna,
cirugía, ginecobstetricia, pediatría, cardiología y traumatología. En Jiutepec, Morelos, el Hospital General IMSS Bienestar contará con un quirófano inteligente que potenciará el programa de telemedicina, permitiendo que cirujanos y cirujanas de alta especialidad operen con un robot en tiempo real, facilitando el acceso a atención quirúrgica avanzada en la región y contribuyendo a agilizar los procesos médicos para la población. IMSS Bienestar sigue construyendo hospitales para cuidar vidas con atención gratuita, cercana y humana para quienes más lo necesitan. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. ¿Será cuánto, Presidenta? Con su permiso, Presidenta. 8 de los institutos nacionales de salud que reciben enfermos de alta especialidad están localizados en la zona de Tlalpan. Y la mayor parte de los enfermos que llegan a requerir alta especialidad requieren de estudios radiológicos especializados como son resonancia magnética o un PET. Lo que les voy a presentar tiene que ver con un centro diagnóstico de alta especialidad localizado en Tlalpan y que permitirá, además de hacer los estudios, convertirse en un centro de formación de recursos humanos para la alta especialidad en radiología. Y además, la radiología, como ustedes acaban de ver hace unos momentos, viaja la imagen de un sitio lejano en el país hacia un centro que será de análisis de referencia especializado. Habiendo dicho eso, me pasa la siguiente, por favor. Este es el sitio donde va a estar localizado el centro. Está situado al lado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde está la Comisión de Bioética, en donde estamos construyendo además también una central de mezclas que va a servir para todos los institutos nacionales de salud y se extenderán sus servicios a la Ciudad de México. Está señalado ahí en rojo el terreno donde va a estar el Centro de Imagenología, que empezó su construcción precisamente el día de ayer. La siguiente, por favor. En este centro tenemos el propósito, la meta de poder hacer de estudios de PET que tienen que ver para detectar cáncer, etcétera, 90 estudios por día. El centro va a estar abierto de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y la meta es hacer 90 estudios de PET al día. Y además va a haber 5 equipos de resonancia magnética que van a hacer 100 estudios al día. De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo en lo que tiene que ver con el abordaje del estudio de estos pacientes. La siguiente, por favor. Pero además tiene que ver cómo va a estar diseñado el centro. Tiene 5 equipos de resonancia magnética, 3 equipos de PET, pero tiene alrededor de ellos 20 salas de preparación. Cuando un paciente llega a hacerse un estudio especializado, tiene que entrar a un cuarto de preparación donde se le canaliza, se le pasa una vena por el que se pasan los medios de contraste y después pasa al estudio de rayos X. Teniendo todos esos equipos vamos a poder tener 20 pacientes en preparación de tal manera que cuando en un paciente termine no se tenga que invertir en estar esperando 45 minutos o 1 hora para poderlo atender, sino que el paciente será atendido en estos 20 cuartos para que entonces se pueda hacer un estudio tras otro y poder acelerar el tiempo. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste esto? Está ubicado, como les digo, a un lado de la Comisión Nacional de Bioética en el Arenal. Es una sola planta de 3.565 metros. Va a tener una fachada de bajo mantenimiento. Eso es importante
porque en los estudios de imagenología de alta especialidad se requieren de instalaciones especiales en la protección de los pacientes y de los radiólogos. Va a tener una área vestibular, va a tener 20 cuartos de preparación, va a tener una central de enfermera, las salas de exámenes, las salas de control y algo que denominamos cuarto azul, que quiere decir los cuartos donde se interpretan los estudios radiológicos. Pero además va a haber una sección de consulta, de teleconsulta radiológica, de tal manera que si un paciente está en Chiapas y se hace un estudio, en tiempo real podrá transmitir su estudio radiológico aquí para que personal altamente especializado pueda hacer el diagnóstico de esas imágenes con calidad y con seguridad. Esto además va a traer una desaturación del número de pacientes que tienen que ir a los institutos y facilitará entonces su traslado, que será fundamentalmente con ambulancias de un instituto al centro. La distancia de cada uno de ellos es cercana a todos los 8 institutos. Muchas gracias. Pues esta es la información del día de hoy. Vamos con las preguntas. A ver, por el ISSSTE. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy y Revista.cmx. Licenciado Martí Batres o Presidenta, recordamos que en los sexenios anteriores, antes de este movimiento de la transformación, existían hospitales bajo el esquema de APP. Fueron, creo, si no me equivoco, fueron 12 hospitales que estaban bajo ese esquema. ¿Cómo va esta transición de la nacionalización de los hospitales del ISSSTE? Creo que se recuperaron 9 o se nacionalizaron 9 durante el sexenio anterior. ¿Y cómo están trabajando? Si tiene algún informe sobre esto y cuáles son los que faltan. Tengo entendido que estos hospitales que están operando ya nacionalizados, en el ejemplo en Tabasco hay uno y está caminando muy bien, están atendiendo excelentemente a las personas. Adelante. ¿Cuáles faltan, licenciado Martí? Con permiso, Presidenta. En el caso del ISSSTE, en el sexenio antepasado se establecieron 4 APPs, 4 asociaciones público-privadas para construir y operar estos hospitales. Uno fue en Tepic, Nayarit, otro en Villahermosa, Tabasco, otro en Susulá, cerquita de Mérida, Yucatán, y aquí en Tláhuac. Esos 4, en un acuerdo del 2024, se resolvió comprarlos, nacionalizarlos mediante compra. Aquí quiero hacer esta precisión: cuando hablamos de nacionalización no estamos hablando de expropiación, sino de una compra que está establecida como posibilidad en los propios contratos, es decir, que la institución tiene derecho a comprarlo anticipadamente antes de que el contrato de 23 años culmine. Para la institución es importante hacer eso porque no es lo mismo pagar a lo largo de 23 años que hacer el pago de una obra de construcción. Viene costándole casi 10 veces más de acuerdo a esos contratos. Entonces, 3 se compraron pronto, se nacionalizaron pronto, es decir, en 2024, en abril de 2024 empezó el proceso y desde el punto de vista formal, hacia finales del 2024 estaba concluido. Cuando llegamos ya venía el proceso en camino y lo que hicimos nosotros fue la transición, recibir los hospitales y operarlos ya como públicos. En el caso de 3, Tepic, Villahermosa y Mérida, esos están operando. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, no tuvimos ningún sobresalto al pasar del esquema de administración privada al esquema ya de administración plenamente pública, e incluso por el contrario. Acabo de ir la semana pasada a Yucatán y visité el hospital de Susulá, entre otros, y me comentó el director que antes de la nacionalización estaban haciendo 1.4 cirugías por quirófano y ahorita están haciendo
4.8, es decir, aumentó la productividad notablemente después de la nacionalización del hospital, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Y por lo demás han venido trabajando bien. Ahora, el caso que nos falta de Tláhuac, hay mucha resistencia de una empresa. Hay una empresa española que lo administra, que es la empresa SACIR, y hemos hablado con ellos. Ellos debieron haber entrado en el mismo paquete porque venían en el mismo acuerdo desde el 2024. Y sin embargo, ellos se han resistido mucho y hemos hablado y hablado y hablado para lograr la nacionalización, la compra. Les vamos a comprar el hospital, están los recursos aprobados por la Junta Directiva del ISSSTE y estamos a la espera de que concluya esa negociación para hacer dicha nacionalización, porque no nos conviene como estamos, porque el ISSSTE eroga en este momento 137 millones de pesos al mes. Eso quiere decir que nosotros estaríamos aportando, si se cumple el contrato de 23 años, le estaríamos aportando a esa empresa más de 37 mil millones de pesos. Entonces, bueno, con 37 mil millones de pesos pues podemos construir 10 hospitales regionales. Entonces, queremos nosotros terminar anticipadamente ese contrato, como se señala en el contrato mismo que se firmó, para poder destinar recursos a otras actividades. Sobre todo reduce al erario ese costo. Le quita al ISSSTE una carga, porque pues si estamos pagando 137 millones de pesos, pues esos recursos los podemos destinar a otras obras que el ISSSTE necesita hacer muchas obras y pronto para expandir su infraestructura de salud. De hecho, es una de las preocupaciones de la presidenta, que nos ha dicho tiene que haber obra y pronto para tener más servicios, sobre todo en los lugares donde más se requiere. Muchas gracias. Presidenta, gracias, presidenta. Porque yo tengo otras preguntas sobre petróleo. Adelante. Ok. Bueno, presidente, en su reciente visita a la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas, ¿qué avances pudo constatar en relación a su recuperación y avance progresivo, mismo que se dio desde el sexenio anterior, pasado, y que se encontraba en completo abandono esta planta? ¿Cuáles son los resultados sustanciales que pudo ver y que presenta esta planta operada por Petróleos Mexicanos y que contribuirá a garantizar la soberanía alimentaria, dado que reducirá la dependencia del extranjero en este sentido, así como producirá fertilizantes a menor costo para los agricultores mexicanos y, bueno, aprovechar los minerales existentes en nuestro territorio? Vamos a invitar a la directora de Fertinal y al equipo para que puedan presentar los resultados. Son muy buenos. Durante el periodo neoliberal se privatizaron una parte de la petroquímica y los fertilizantes que hacía Pemex. Había una empresa, Fertimex, que ahí en Coatzacoalcos está la planta, que ahora ya se está reactivando, y dice afuera, a ver si la encuentras, Rocío Nale siempre platica esta anécdota, porque privatizan Fertimex y en los siguientes meses prácticamente se cierra la planta y los dueños comienzan a importar fertilizantes. O sea, se cierra toda la capacidad productiva de los fertilizantes en México. Y prácticamente llegó un momento en que todo se importaba, todos los fertilizantes. Hay varias plantas que producían fertilizantes, entre ellas esta que visitamos el fin de semana, Fertinal, que es una planta que recupera el presidente López Obrador. Ahora ya está produciendo y además está modernizando. Son tantas sus ganancias que permiten no solamente garantizar la producción de los fertilizantes, sino la modernización de la planta. Fuimos a visitar una nueva subestación de energía eléctrica muy importante para la planta y se está planteando un proyecto que incluye incluso un amoniaducto que pasaría por el istmo de Tehuantepec, llegaría a Salina Cruz y podría llegar directamente a la planta de Fertinal para poder aumentar la producción. Entonces, ha sido un gran proyecto,
ahí se muestra, igual que en el caso de la nacionalización de los servicios en el ISSSTE, que las privatizaciones en la gran mayoría de los casos, con algunas excepciones, realmente se convirtieron en negocios para unos cuantos y dejaron de funcionar para la nación. Entonces, afortunadamente ahora estamos dándole continuidad y vamos a invertir más para la producción de los fertilizantes en nuestro país. Estos fertilizantes, la mayoría de ellos se regalan, se dan de manera gratuita a los pequeños productores de nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y otra parte se exporta. Entonces es una planta de mucho potencial, vamos a invertir todavía más, y el objetivo pues es que se produzcan en México los fertilizantes que se consumen en México. ¿Y reducir la dependencia? Reducir la dependencia, y además Pemex lo está haciendo junto con los trabajadores mineros, porque hay una mina en Baja California Sur que una parte de la materia prima que se usa para la producción de fertilizantes viene de ahí, es todo el ciclo. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta, dice, en relación a la certificación y a la estrategia de controles de geolocalización e información verificada en tiempo real para reducir o tener mayor control en la trazabilidad y la informabilidad del transporte de hidrocarburos, implementada en septiembre del año pasado como parte de la Estrategia Nacional para Evitar el Robo de Combustibles, coordinada por ASEA, CENER y otras instituciones, ¿cómo va el avance en este sentido y si se ha logrado incorporar a la mayoría de los transportistas que realizan esta actividad de transporte de gas LP, combustibles o hidrocarburos, con la finalidad de reducir riesgos, así como garantizar la disminución del huachicol fiscal? Sí, ya es una norma, ya tienen que hacerlo. Si ustedes ven en las carreteras, la gran mayoría de los vehículos que transportan combustible tienen un QR que tienen que tener toda la información. La Guardia Nacional puede pararlos para revisarlo, tiene toda la información. Si por alguna razón no tiene el QR o no tiene la normatividad, entonces es detenido el vehículo. Mañana viene Pemex con Secretaría de Energía para informarles el proyecto de largo plazo, los resultados en 2025 y el proyecto de largo plazo de Pemex para darle continuidad. Y vamos a pedirle a la Secretaría de Energía que presente todo el trabajo que se ha hecho relacionado con el control del combustible en nuestro país, de la distribución, de la importación y la distribución del combustible. Muchas gracias, presidente. Vamos para acá. A ver, basta y luego vamos con Nancy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Cantón. Aunque a muchos les moleste, el hecho de hablar del pasado, el hecho de hablar pues de las administraciones pasadas, muchas veces se olvida precisamente de esta, y cito palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de herencias malditas. Estamos hablando aquí que en el sistema hospitalario a muchos se les olvida que había 90 hospitales que estaban abandonados, los otros 9 que habían mencionado de que estaban siendo rentados, y también se olvida de que prácticamente el ISSSTE estaba desmantelado, estaba privatizado, todo era rentado, todo era incluso hasta, bueno, hay una situación pues bastante compleja que le tocó pues digamos a la entrada de los gobiernos de la 4T abordar, ¿no? Un sistema de salud que prácticamente los medicamentos nada más se concentraban en 10 empresas, que pues era un monopolio pues bastante, pues sí, bastante poderoso, ¿no? En donde había medios de comunicación y había políticos. Todo esto ahorita dentro de este balance que están haciendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya de estos 90, ya cuántos, ya no sé si ya todo ya se entregó, ya se pudo. Hospitales, ¿no? Bueno, eso fue de lo de con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso de estos 90. Sí, ahorita le voy a pedir a Zoe que pueda. Ajá. Y también hablamos de sanear, porque también estaba muy enquistada la corrupción. Hay que recordar lo que en su momento el director Martí Batres hablaba del ISSSTE, de estas pensiones millonarias. Bueno,
sí, realmente que estaban sangrando, el mal uso que les estaban dando algunas instituciones, o sea, todo esto cómo lo han ido ya abatiendo, ya para que podamos hablar de un 100% pues ya de funcionamiento del sistema de salud, porque a final de cuentas sí les tocó volver a reconstruir un sistema de salud que estaba pues abandonado, sin especialistas, lo padecemos en la pandemia, sin infraestructura, que se tuvo que prácticamente en algunos casos reconstruir porque estaba abandonado, porque definitivamente la corrupción pues nada más estaba la pura fachada, pero realmente no había como tal un sistema de salud. Y ahorita se hablan de carencias o hay quienes lo quieren manejar así, pero se les olvida lo que hay atrás. Entonces sí que nos puede comentar esta parte que vale la pena volver a rescatar. ¿Quieres comentar lo de los 80 hospitales? Ahora. Muchas gracias, presidenta. Y efectivamente, en el modelo anterior, en el pasado, sobre todo con la época del Seguro Popular, lo que ocurría era que los estados solicitaban la construcción de un hospital. El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Entonces, un gobierno estatal le solicitaba a la Secretaría de Salud la construcción de un hospital, el Seguro Popular les daba el dinero para la construcción de ese hospital. ¿Qué es lo que pasaba? Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar. Y casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones y cuando esto no se resolvía favorablemente, iniciaban los litigios. Por eso decíamos tanto que había constructoras con más abogados que ingenieros. Y por eso es que se empezó a dejar todo este modelo de Seguro Popular, este gran pues casi cementerio de elefantes blancos en obra negra, un número de 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción, ya sea con niveles de avance muy incipientes, casi de cero, o ya en algunos casos con avances importantes, pero al final de cuentas para la gente era lo mismo, era ver una obra que no estaba funcionando. Nos dimos a la tarea primero de empezar a resolver temas jurídicos, y esto hablo de todo el sector, incluso antes del nacimiento del propio IMSS Bienestar. Pero déjenme darles algunos ejemplos nada más de algunos hospitales que iniciaron con el Seguro Popular, que no eran construcciones del IMSS y que el IMSS tuvo que rescatar y que lo hicimos porque había necesidad. Uno muy emblemático, el de Ciudad Juárez, que incluso se inauguró el hospital, el supuesto hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuando era un hospital que no estaba ni siquiera al 40% de su conclusión. Ese es un caso, lo mismo pasó en Ticul, con una APP que se entró al rescate y que ya está por concluirse. En Campeche, recientemente lo visitamos y está por arrancar en este mes su operación, un hospital que durante 10 años la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Campeche de aquel entonces dejó inconclusa y botada en Ciudad del Carmen. Lo mismo en Arandas, en Jalisco, otro hospital que inició en 2012, la primera piedra, se pusieron 3 primeras piedras de ese hospital y no se había concluido, hoy es un hospital que ya está operando. Y también casos en el Seguro Social, en Acuña, aquí en Villacuapa, también en Pachuca, que eran obras que ya habían superado el tiempo para su contratación y que se entró para poder concluirlas y que hoy ya están operando. Para este año vamos a iniciar
ya 2 obras similares de esto que llamamos rescate. El oncológico de Ecatepec, otra vez un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, previo al gobierno de la maestra Delfina, que se construyó, incluso en algunas áreas ya había hasta instalaciones, pero no ha operado jamás, en un lugar con mucha necesidad y también mucha población derechohabiente del IMSS. Por eso es que pedimos su donación para poderlo concluir. Y lo mismo en Aguascalientes, por cierto, en Pabellón de Arteaga, otro hospital que se quedó inconcluso, con idas y vueltas y estos laberintos a partir de supuestos sobre protección civil. Se hizo una dictaminación y ya el gobierno del Estado nos lo tuvo que donar para que nosotros le podamos invertir y hacer un hospital. Y en todos los casos de estos hospitales lo que buscamos es que ya sean hospitales que nazcan con la posibilidad de integración, sobre todo en aquellos estados donde hay IMSS Bienestar, para que no sean solamente inversiones que favorezcan a las personas derechohabientes del IMSS, sino a toda la población de ese estado. La verdad que de los 90 y en muchos otros casos se han logrado concluir y están ya operando. Perfecto. Bueno, ese sería por un tema. El modelo, en la época de Zedillo, decidió descentralizarse la educación y la salud. Los dos son en Zedillo, ¿verdad? Con Salinas Educación. Con Salinas Educación y con Zedillo la salud. ¿Qué quiere decir descentralizarse? Que los estados se hicieran cargo de la educación pública y de la salud pública. El recurso para operar pues se le entregaba desde la Federación y el Estado podía incorporar más recursos. En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios, principalmente de salud. En educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud realmente comenzó a disminuir la atención a la salud. Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular, porque en realidad era una credencial que les permitía supuestamente el acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud serían en las mismas condiciones, no es que hubiera mucho más recurso. E incluso ya había acuerdos con los privados, para que en todo caso se le pagara al privado para que diera el servicio de salud. En todo este periodo se construyeron, yo tenía la idea que eran 80, 90 hospitales. Se construyeron entre comillas, porque en realidad inició su construcción pero nunca operaron. Entonces, ¿qué decide el presidente López Obrador? Bueno, viene primero la pandemia y ahí pues hay que concentrarse en la atención de la pandemia. Fueron 2 años donde prácticamente todos los servicios de salud estuvieron dedicados a la atención del COVID-19. Después de que termina el COVID-19, dice, vamos a entrar a un proceso de concentración, de federalización de los servicios de salud. Está el ISSSTE, está el IMSS, pero los servicios estatales vamos a concentrarlos de nuevo en la federación para garantizar un buen servicio. Es voluntario. El estado que quiera se incorpora al IMSS Bienestar, quien no quiera no se incorpora. ¿Qué estados se incorporaron? Pues esencialmente los 23 estados que estaban gobernados por Morena, hay que decirlo así. Otros estados decidieron no incorporarse al IMSS Bienestar, seguir con su propio sistema de salud y se les sigue entregando el recurso que les corresponda. En los 23 estados, ahora ya va a entrar Yucatán, van a ser 24 estados, pues ya son parte de un sistema integral de salud. Por ejemplo, las rutas de la salud para llevar medicamentos a los centros de salud y a los hospitales funcionan en estos 23 estados de la República en donde está el IMSS Bienestar. ¿Hacia dónde vamos? Primero, pues terminar los 90 hospitales. El presidente López Obrador avanzó en casi todos y nos quedan algunos todavía por inaugurar que se están terminando. Imagínense. ¿Cuántos nos quedan? A ver si me ayudan ahí a hacer la revisión. Pues ya son pocos, ya la mayoría ya los inauguramos en el 2025, que venían de antes.
fortalecer al ISSSTE, fortalecer al IMSS y fortalecer al IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir fortalecerlos? Pues que funcionen todos los centros de salud, más centros de salud, que es la atención primaria, más hospitales, inclusive hospitales de especialidad, y que sea un sistema de salud integral. Para ello se requiere pues inversión en hospitales, compra de equipos. El año pasado pusimos en marcha ¿cuántos quirófanos del IMSS Bienestar? 175 quirófanos. Yo creo que fueron un poco más. Pero bueno, los quirófanos que no estaban operando en los hospitales del IMSS Bienestar, repito, las rutas de la salud, la construcción de centros de salud, de hospitales, y desde que llegamos estamos trabajando de manera integral con las 3 instituciones y con los estados que no están federalizados para poder garantizar los servicios de salud. La parte que siguen los estados, pues son los estados los que se tienen que encargar. Hemos visto cómo ha ido mejorando con el IMSS Bienestar respecto a lo que existía anteriormente. ¿Hacia dónde vamos? Queremos servicios universales de salud. Es decir, que a lo mejor Claudia Sheinbaum es derechohabiente del ISSSTE, porque soy trabajadora del Estado, pero si me queda más cerca un hospital del IMSS, pueda ir a un hospital del IMSS a atenderme. Si Zoé Robledo, que es derechohabiente del IMSS, le queda más cerca en un lugar en donde está un hospital del ISSSTE, se puede atender en el hospital del ISSSTE. Para eso todos los servicios tienen que estar pues, al 100%. Pero queremos un sistema universal de salud que va a permitir pues, que los 3 sistemas colaboren y que podamos dar todavía una mejor atención. La atención ha mejorado. Miren la gráfica del IMSS. A ver, ponme las gráficas de Zoé. Vean cirugías. Estas son cirugías que son necesarias, se dictaminan, a veces son por urgencia y a veces son pues programadas, porque se tiene algún problema y se dice pues requiere una cirugía. Bueno, del 2012 al 2018 se quedó estable en 1.1, incluso disminuyó un poco, el número de cirugías que se hacían diario en el IMSS, en todo el país. Fíjense, 1 millón de cirugías, no es cualquier sistema de salud, es el sistema de salud más importante de América Latina, el IMSS, de América probablemente, de todo el continente por lo menos. Bueno, ¿por qué baja en el COVID? Pues porque se estaba atendiendo el COVID-19, no había espacio para hacer las cirugías que estaban programadas, entonces ahí pues hay un retraso, digamos. Eso pasó en todos los países, no solo en México, por la pandemia. Pero fíjense cómo se recupera. En 2022, 1.35 millones de cirugías, 1.4, en 2024 1.38 y en 2025 cerramos con 1.8. 1.79 es prácticamente 1.8 millones de cirugías. 60% más. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues porque hay más quirófanos, porque hay más hospitales, pero además porque se contrataron más especialistas. ¿Y por qué se pueden contratar más especialistas? Porque se están formando más especialistas. Recuerden que también en el periodo neoliberal no solamente dejaron de invertir, sino privatizaron los servicios, sino que además no se formaban médicos, con la idea esta de que mientras más restrictivo fuera el examen de admisión, mejor, porque iba a haber mejores médicos. Y el problema fue que no se formaron médicos especialistas. Entonces, vean lo que significa para todos los derechohabientes del IMSS, lo que significa 60% más cirugías. Y ahora en el 2026, pues se quiere todavía reducir el tiempo de espera, que lo que pasa en el IMSS y en todos los sistemas de salud. Ahora fue un equipo a ver el sistema de salud de Reino Unido y también hay tiempos de espera muy importantes en cirugías
de cierto tipo que son programadas. Pero nosotros queremos reducir los tiempos, que si tienes diagnosticada una cirugía de cadera, pues no te tengas que esperar 4 meses a la cirugía porque no hay suficientes médicos o quirófanos, sino que vayamos disminuyendo esos tiempos. Al hacer más cirugías al día, pues se reducen los tiempos de espera. Entonces es algo extraordinario el trabajo que han hecho pues todos los que forman parte del Seguro Social. Y así también más consultas con especialistas, porque vas al médico familiar y te dice, no, pues tú tienes un problema, porque así está construido el sistema de salud. Tú tienes un problema que requieres ver a un otorrinolaringólogo. Ah, pues ¿cuándo me va a dar la cita el especialista? Ah, pues en 4 meses. Pues en 4 meses ya te curaste, ¿no? Entonces, si hay más especialistas, si hay más consultas de especialistas, pues esos tiempos se reducen. Ah, pues tienes la cita para la próxima semana. Entonces, el que haya más consultas de especialistas, ponle las especialistas. De especialidades, fíjense, casi 50% más. Pues ¿eso qué significa? Pues que te dan más cerca tu cita para poder ser revisado por un especialista. Y esto va a seguir aumentando y mejorando. Y obviamente la parte preventiva, porque pues hay enfermedades que necesitamos entrarle a lo preventivo, como la diabetes, la hipertensión, que es lo que estamos haciendo, porque pues no alcanzarían nunca las salas de hemodiálisis si no atendemos la prevención. Entonces, esto es resultado pues de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, que quien quiera ir y tenga dinero para ir a la medicina privada lo pueda hacer, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos los mexicanos. Eso significa que el acceso a la salud es un derecho. Perfecto, gracias. Rápidamente, en un segundo tema, preguntarle sobre este tuit que publicó recientemente el embajador Donald Johnson, y lo leo y lo cito textual. Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre voto real Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas. Aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos. Pero aquí me llama la atención este énfasis que hace la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas. Preguntarle su opinión sobre este comentario, este análisis que hace en unos cuantos caracteres el embajador norteamericano. Bueno, él, hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos en México. Y pues obviamente él representa al gobierno de Estados Unidos aquí y nosotros pues tenemos mucha relación con ellos. Entonces, cuando hemos solicitado un apoyo del embajador, siempre hemos tenido el apoyo. Entonces, pues agradecerle. En este caso, se habló con el embajador, además de pedir directo la llamada a la Casa Blanca, que normalmente se hace así, se habló con el embajador para explicarle qué es lo que pretendíamos tratar con el presidente Trump. Y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada. Y bueno, finalmente 2 preguntas. Sobre la reunión que tú sostuvo del tema de la reforma electoral, ¿ya qué puntos fueron los que le... Todavía les digo que esa reunión es mañana. Ah, pero sí. Ayer vinieron para ver la agenda legislativa. Sí, pero... ¿Qué leyes estamos planteando que se modifiquen? Y ya lo vamos a platicar. ¿Un adelanto? La próxima semana. La próxima semana se los adelanto. Bueno, ya, y finalmente, sobre las visitas que va a realizar a los estados, en este caso, bueno, de las mañaneras del jueves del jueves y el viernes, ¿en qué estados van a ser?
Estamos por definirlo porque hay un evento en España de la feria esta del turismo, ¿cómo se llama? FITUR, en donde México es el país invitado y algunos gobernadores tomaron la decisión de asistir a FITUR pues para promover sus estados y poder hacer algunas pues promociones. Entonces algunos se van para allá y teníamos planteado, entonces estamos reajustando la agenda para poder que estén los gobernadores, obviamente, ¿no? Cuando vamos a los estados. Mañana les informamos a dónde vamos a ir el jueves y viernes. Sí, vamos. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el día de ayer usted mencionó que aquellas personas que buscan el injerencismo extranjero, pues en realidad no aman a nuestra patria. Y en este contexto en el cual pues las decisiones del gobierno estadounidense están presionando mucho el derecho internacional, incluso al grado de amenazar su vigencia, no solo por esta invasión que ocurrió en Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sino también por algunas pues amagos contra otros países. La oposición en México pues aprovecha esta misma coyuntura para ahora estar difundiendo esta mentira de que con la reforma electoral México ahora sí, ¿no? Porque lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, ahora sí va a ser una dictadura. Entonces preguntarle su opinión al respecto, presidenta, de cómo utilizan casi cualquier pretexto pues para impulsar el injerencismo, el intervencionismo en nuestro país. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer, porque repito, pues ellos esperaran que hubiera un problema para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir, que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces, cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Y claro, nos coordinamos, colaboramos, tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo. Y ahí donde no estamos de acuerdo, donde se ha cometido un acto contra la democracia, pues también lo decimos. Y México siempre ha sido receptor de muchísimas migraciones provocadas por golpes de Estado. Desde la guerra civil en España, durante el cardenismo, hasta toda la migración que ocurrió en Sudamérica por los golpes de Estado en Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces, es muy importante para las y los mexicanos, y vamos a seguir insistiendo en esto, en recordar la historia y lo que significa la independencia y la soberanía. ¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente. Bueno, también vean quién se manifestó de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores o gobernadoras
respecto a lo de Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional. Sí, repito, con colaboración, coordinación, relación económica, pero somos una patria soberana. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ayer cuando hicimos la llamada, pues ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación. Sobre seguridad, sobre cualquier tema, coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos. Entonces, esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a seguir defendiendo siempre. Sobre tratado comercial, etcétera, viene hacia adelante y nos va a ir bien a las mexicanas y a los mexicanos. Presidenta, también el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios que permitieron la extinción de 109 fideicomisos. Todo esto se hizo el sexenio pasado. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el último informe trimestral que rinde pues el Gobierno federal a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, manifiesta que todavía existen otros 156 fideicomisos con un saldo superior a 594,000 millones de pesos. Preguntarle si en este caso se estaría evaluando si esos fideicomisos tienen vigencia, si son importantes. ¿De dónde es esa información? De la Secretaría de Hacienda, estos informes trimestrales que entrega al Congreso de la Unión. Ahí indica que, bueno, en su momento cuando se toma esta decisión por parte del gobierno del presidente López Obrador, había más de 300 fideicomisos, se extinguen estos 109 e incluso más de estos 109 fideicomisos y actualmente hay 156 fideicomisos registrados con un saldo 84,000 millones, a ver si Marín me lo confirma, o 200, a ver, que te dé el dato exacto, mejor para no, pero más de 200,000 millones de pesos. Entonces, la ley establece que un porcentaje de la recaudación total de más de 1 billón de pesos que viene de las aduanas debe quedarse para la modernización de las aduanas y también para la modernización de los equipos del SAT. Entonces, ese fideicomiso pues es necesario que exista para esa característica. Hay fideicomisos, por ejemplo, que hay un fideicomiso que tiene el Valle de México, que es el fideicomiso 1928, en donde se depositan los recursos del pago por agua que hace la Ciudad de México y el Estado de México, y que sirve para financiar obras para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, hay algunos que se consideró desde el presidente López Obrador que no era necesario cancelarlos, sino al revés, mantenerlos. Pero con esta pregunta que haces damos un informe de cuáles son los fideicomisos que quedan y cuál es su uso y la transparencia de esos recursos. Presidenta, también dentro de los cambios que se han registrado en materia fiscal, pues ya estas nuevas reglas fiscales impedirán a las aseguradoras que sigan deduciendo el IVA y esto se dialogó con las aseguradoras. Entonces llama la atención que ahora algunas de ellas están impulsando esta idea de que los seguros van a aumentar alrededor de 20% porque van a trasladar este impuesto a los consumidores, a los usuarios finales, a ver si su administración va a estar vigilante de este asunto para que quienes adquieren seguros pues no tengan un costo adicional. No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó, no debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello.
Presidenta, también saber si en esta nueva relación, o más bien en esta, que se está estrechando aún más la relación con la Fiscalía General de la República, si se le ha informado algo al gobierno o a usted acerca de estos procesos o trámites de extradición, primero del caso de Tomás Herón de Lucio y también de Andrés Roemer, ambos que están en Israel, prófugos de la justicia mexicana. ¿Si hay algún avance en eso, Presidenta? Sí, lo está viendo la fiscal, nos lo informó, lo está viendo y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está poniendo particular énfasis la fiscal. Y una precisión, Presidenta, porque se preguntó aquí lo de los 9 hospitales y nada más se habló de 4. No solamente estaba involucrada SACIR, también estaba Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, estaba constructora y edificadora GIA más A, propiedad o presidida más bien por el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, estaba Acciona, Marnos también de la familia Servitje, Ortiz Construcciones, y aquí el tema es que estos hospitales, pues así como lo mencionó el director del ISSSTE, Martí Batres, pues en realidad valían, porque se hizo un avalúo en su momento, 5,000 millones de pesos, un poco más, y por ello se iba a pagar un total de más de 93,000 millones de pesos, es decir, pues un sobrecosto impresionante para la hacienda pública, es decir, para el dinero del pueblo. Saber qué ha pasado con los otros 5 hospitales, si ya se logró su nacionalización o su compra. Ya, ¿verdad? Nada más queda el de Tláhuac, y de los 90 hospitales todavía quedan 9 que tenemos que inaugurar este año. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. En cuestión de llegar a las metas, a los objetivos y sobrepasar esas metas, hemos visto a lo largo de la historia que muchas empresas privadas y también instituciones de gobierno, con tal de llegar a los números, se sacrifica muchas veces la calidad. En cuestión de la estrategia del trato digno, ¿cómo se cruza con las metas que han logrado y cómo podemos ya medirlo tangiblemente en un futuro, la satisfacción de los derechohabientes? ¿Quién quiere contestar? Adelante. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, una de las cosas que hemos cuidado más es que jamás por incrementar el número de acciones y procedimientos se comprometa la calidad de los mismos. Porque uno dice, bueno, ¿por qué se creció tanto? Contratación de médicas y médicos especialistas, los sistemas también. Hoy tenemos una programación quirúrgica a través de un sistema que nos llevó tiempo irlo implementando en cada hospital, pero también con el diálogo con los derechohabientes, con los pacientes. Déjenme ponerles algunos ejemplos. En las consultas de especialidad, iniciamos en una central telefónica hacer llamadas de seguimiento antes de las consultas, para que alguna persona que nos dijera que no iba a acudir por la razón que fuera, pudiéramos programarla de nuevo, pero pudiéramos abrir ese espacio para alguien más. Luego, antes de las cirugías, de cualquier cirugía, sobre todo de procedimientos mayores, se hacen tours al interior de los hospitales y se hacen muchas llamadas también para decirle a las personas que lleguen sin desayunar, que cuiden su salud previo a la cirugía, para que no vayan a llegar con algún otro padecimiento. De repente una gripa o alguna enfermedad de esa naturaleza puede llevar a la decisión de los médicos de cancelar la cirugía, y es lo que menos queremos. Y también algo que se está haciendo es el seguimiento después del evento, sobre todo de las cirugías. Este año le he solicitado por instrucciones de la presidenta a todos los delegadas del IMSS en los estados, que después de los trasplantes, por ejemplo, que hace poco presentó aquí el doctor David Kersenovich, de cada trasplante de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, que se hicieron también
también el año pasado, se acuda personalmente a los domicilios para el seguimiento de los pacientes. Entonces, es una organización entre todos y, por supuesto, siempre con el tema del trato. Dar información a tiempo a los pacientes, a sus familiares y, por supuesto, que en todo momento, en toda atención, tengamos esta lógica de trato digno, humano y bien informado. Gracias. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es… Perdón. Gracias, presidenta. Muy breve. Lo que pasa es que esto de las consultas y las cirugías forma parte del trato digno. ¿Por qué? Porque el problema que enfrentamos muchas veces son los tiempos de espera. Entonces, si no aumentamos número de citas, de consultas, si no aumentamos el número de cirugías, no disminuimos los tiempos de espera. Aquí la presidenta puso un ejemplo de te programan para un tema otorrino y ya cuando llegas pues ya hasta te curaste. Entonces, se tienen que disminuir los tiempos de espera y para eso necesitamos aumentar el número de cirugías, aumentar el número de consultas. Ahora, no se sacrifica la calidad porque incluso con la capacidad instalada todavía podemos aumentar más y con las medidas que se están tomando de ampliar infraestructuras, pues es posible todavía seguir aumentando el número de consultas y el número de cirugías. Y en cuanto a la medición, ya hablamos en otra mañanera de los indicadores que tendremos en su momento para medir también trato digno, para ver qué nos dice la derechohabiencia, cómo avanzamos también en eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidenta, pedirle su opinión acerca de lo que acaba de denunciar el gobierno de Puebla acerca de la extorsión de que es víctima o era víctima o quiso ser víctima TV Azteca, pidiéndole a través de convenios pues un monto de más de 2,000 millones de pesos con tal de no golpear, promover, y el gobernador pues no se prestó a ese acto de corrupción y lo acaban de denunciar. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuándo denunciaron? Ayer. Ayer, no lo había visto. Ayer el coordinador de gabinete, José Luis García, hizo la denuncia. Pues se explica por sí solo. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso, medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la mañanera, la visita casa por casa para informar, muchos medios para informar. Pero es interesante porque normalmente se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público. Pero al revés, sí pasa. Sí pasa. Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí llega a pasar. Pero pues no hay que caer en eso porque al final ni siquiera son sus intereses, ni siquiera es el interés del derecho a la información. Por cierto, vamos a traer a Pepe Merino porque se tiene que garantizar el derecho de las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo.
Muchas gracias. Y ya en torno a esta situación de los fraudes, seguidores de Campeche me mandaron unos videos que están apareciendo en Facebook donde pues están ofreciendo tarjetas. Dice, ya te registraste para tu tarjeta del bienestar de 30 a 64 años. Preguntarle si hay un programa Hay así. muchas, no, hay muchas de verdad. Le decía yo a Infodemia y a el Orsa, que viene al detector de mentiras, que tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con los fraudes, aparte del propio gabinete de seguridad, porque sí hay, y particularmente con la inteligencia artificial, pues parecen reales, ¿no? Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial, porque a veces es tan pequeñito que dice generado por inteligencia artificial que se va uno con la finta. Hay unos videos ahí en TikTok de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, no sé si los han visto, que dicen, le digo yo a la presidenta que ya no suelte para poder atacar adecuadamente a el narcotráfico porque nos están conteniendo. Y pues el otro día lo vi, yo dije, oye, ¿qué está pasando? Incluso lo mandé al general secretario, fíjense, y me dijo, no, fíjese, presidenta, allá abajo dice inteligencia artificial. O sea, está hecho con inteligencia artificial, pero no es lo suficientemente grande, y es un tema de debate, porque es un tema del acceso a la información, de los fraudes que se hacen a través de estos. Es que me ha llegado a decir gente, que incluso le he canalizado, de un video que salió donde supuestamente yo estoy pidiendo que inviertan en Pemex. Bueno, hay gente que ahora recientemente ya no, pero el año pasado personas que me decían en las visitas, oiga, ¿sí es cierto de que podemos invertir en Pemex? Entonces, sí es algo que es importante y es para todos, porque después van a decir que si estamos hablando de esto ya queremos censurar, y no. Es un tema de que tiene que garantizarse el derecho a la información, y particularmente aquello que tiene que ver con un delito, que es el fraude. Entonces, Secretaría de Seguridad tiene un área de inteligencia donde están bajando permanentemente páginas y están en contacto con las plataformas, pero es un tema a debatir en donde de alguna manera tiene que regularse mejor para garantizar pues que la gente sepa que en efecto es una información falsa. Entonces, de 30 a 64 no existe. Sí. Yo creo que hay que debatirlo. Yo creo que es un tema que se tiene que debatir entre todos para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo. La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y entre todos definir cómo tiene que garantizar que el ciudadano está protegido, que finalmente es lo que nos interesa, o la ciudadana. Y hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo va el asunto de los actores de doblaje? ¿Los qué? Los actores de doblaje, la industria del doblaje en México. Eso ya está. A ver si Claudia nos informa. Muchas gracias, presidente. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? A ver, hasta allá atrás. El compañero hasta allá atrás. El compañero primero y luego hasta. Buenos días, presidente. Alejandro Cabral, de Política de Rock and Roll Radio y de la Asociación de Radios Comunitarias, la AMARC México. Precisamente ayer estuvimos en la CRT, en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hablando del tema de los derechos de las audiencias. Se nos presentó a los concesionarios una primera propuesta. Mira, ya tuvieron la reunión. Y sí, pero es la primera de 3 foros públicos que se van a abrir sobre derechos de las audiencias. Viene muy interesante, un cambio necesario. Desde 2014 estamos intentando distintos actores que se le den los derechos a las audiencias y ha habido resistencia. Recuerde usted que incluso la Corte en algún momento regresó la ley y por
pues por demandas de algunos concesionarios privados, ¿no? Parece que ahora sí va avanzando. Nos comentaban en la CRT que ya que se abrió el registro de celulares, hablando de los fraudes, incluso hay llamadas ya pidiendo que se registren a través de inteligencia artificial, pero que son llamadas fraudulentas. Entonces también hacer un llamado al cuidado. Creo que es urgente esto. Estuve en… El registro de celulares sí. Es la propia empresa telefónica quien las hace. Sí, y los responsables, además de cuidar la información. Y las los mismas responsables empresas. de cuidar la información. Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población de teléfonos celulares en el país. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad. Y claro. Particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito. Entonces, quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía. Entonces, para todos los que tienen que registrarse, es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar. Y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Claro. Por ejemplo, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede decir, a ver, ¿a quién le pertenece este teléfono? Sí, y hubo algunas filtraciones de datos de usuarios, pero que fueron las mismas empresas que no verificaron bien sus sistemas de seguridad, ¿no? Sí. De protección de datos personales. Precisamente hablando de la inteligencia artificial, Presidenta, me tocó la suerte de estar en la reunión mundial de alfabetización mediática e informacional que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, hace unos meses, y organizada por la UNESCO. Se hablaba de que este 2026 se prevé que la inteligencia artificial genere el 60% de la información que vemos. Así de grande, así de agresivo viene la información desde la inteligencia artificial, y comentaban algunos funcionarios del gobierno de Colombia específicamente que se está desarrollando una inteligencia artificial desde Colombia, una inteligencia artificial del sur global le llamaban, porque también hay que saber que la inteligencia artificial miente y cada vez miente de manera más eficiente, o por lo menos se vuelve consentidora y te dice las respuestas que tú quieres tener. Entonces, nos decían funcionarios del gobierno colombiano que ellos están proponiendo una inteligencia artificial que se haga fuera de los polos desde donde se está realizando, China, Estados Unidos, Europa, y que ellos ya están iniciando, que tienen relación con distintos países, agradecían al gobierno de México ciertos insumos, pero nos decían que les interesaría que esta fuera una inteligencia artificial latinoamericana, no de un gobierno en específico, para generar información desde nuestras lenguas, desde nuestras idiosincrasias. ¿Tiene información sobre ello? ¿El gobierno mexicano está colaborando con esta IA, con este desarrollo? Y nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial desde el gobierno. ¿Cuál es en un año se ha desarrollado la inteligencia artificial, son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente. ¿Quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial? Pues las empresas que son dueñas de la plataforma. Sí. Le cargan la información que ellos quieren. Se va generando también a partir de más información que hay en el Internet, pero ¿de dónde tienen la información? O la generan ellos a través de distintos mecanismos, o toda la información existente en el Internet. Y sí, se llama inteligencia artificial porque hasta cierto punto va generando nueva información a partir de la información que existe, o nuevas formas de interpretación a partir de la información que existe.
Entonces, ¿quién controla esa información? Si uno pide, hazme un ensayo de, no sé, lo que uno quiera, ¿a partir de qué contenido se hace ese ensayo? Si uno pide una imagen, ¿a partir de qué se genera esa imagen? Entonces sí es muy importante porque al final tiene que ver con un tema del control de la información a la que tiene acceso cualquier persona. Y finalmente lo que buscamos es la democratización también de la información. Entonces por eso la inteligencia artificial sí es un gran tema. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio interno de inteligencia artificial. Hoy incluso los jóvenes utilizan las plataformas de inteligencia artificial como una especie de psicólogo, sí, con sus beneficios y también sus problemas. Entonces sí tenemos un equipo de trabajo que está trabajando sobre ello, y es muy importante que se dé el debate, pues además este año, sí, claro, abierto, y hasta dónde, si se regula, si no se regula. Y es importante. Y es un tema internacional que está, o sea, no es un tema para México, es un tema internacional, pero no es que sea mágico. Es importante esta cooperación internacional también entre los países hermanos de América Latina. Regresando, ya habrá tiempo de hablar de las telecomunicaciones y todos estos cambios que se están dando. Ahorita le decía, están los foros en relación con los medios indígenas, comunitarios y afromexicanos para ver cómo viene la reglamentación de la ley, y hemos estado ahí muy activos en diálogo con la CRT, que por cierto nos decían algunos compañeros de América Latina que es el primer ejercicio que ellos registran en la historia en donde una reglamentación se hace en foros abiertos con los concesionarios comunitarios. Entonces les agradecemos esa parte en donde por fin tenemos un diálogo abierto, directo. Regresando al tema de salud, dos asuntos, uno de mi tierra, de allá de Sonora. Otro de Sonora, yo no sabía que eras de Sonora. Sí, ya somos varios. Sí, desde el sexenio pasado, desde el inicio, por acá andamos. El hospital del ISSSTE, que sabemos que es uno de los hospitales más viejos que siguen en funcionamiento del ISSSTE, el Fernando Carranza, ya no tiene remedio ese edificio, ya se donó el terreno para un hospital nuevo, sin embargo no ha iniciado la construcción y no lo vimos ahorita en las proyecciones al hospital nuevo del ISSSTE, que por cierto quedaría en la misma zona en donde supuestamente se iban a hacer las nuevas viviendas del bienestar, que en la última pregunta que tuve la oportunidad de hacerle hace unos 3 meses, nos decían que iban a revisar ese asunto, pero no nos han dicho si siempre sí se van a hacer ahí las viviendas del bienestar o no. Eso me imagino que lo tendrán que consultar y ojalá en unos días nos informen. Y otro tema de salud, además de del hospital del ISSSTE, siempre hablamos de las enfermedades más comunes en la población y son las que más se tienen que atender definitivamente, pero hay algo que se conoce como enfermedades raras, y en estas enfermedades raras hay una en particular que es el síndrome CTNNB1, del cual hay 500 casos nada más en el mundo y hay 7 en México. Estos 7 casos que están detectados en México, se presume que hay muchos más, han asistido con recursos de los propios padres de familia, madres de familia, a distintos lugares en el mundo, sobre todo Eslovaquia, para realizar estudios genéticos a las infancias, para detectar más casos en el mundo y para prevenir esta enfermedad y dar curas. Nos preguntaba una de las madres de familia, que recientemente tuvieron que erogar un recurso extraordinario, si habría posibilidad de que los servicios de salud en México cubrieran estos casos. Insisto, nada más son 7 infantes los que están detectados en México con el síndrome CTNB1, y para atender este esfuerzo que se está realizando en Eslovenia de una estancia que se está solicitando ya a un niño que está detectado como un posible caso de estudio, va a tener una estancia, me parece que de 8 meses allá en Europa, para que le hagan un estudio de seguimiento y esto sirva a casos futuros. Martí, sobre el hospital, y David. En efecto, este hospital de Sonora es uno de los hospitales viejos, desgastados también,
y ha habido un planteamiento para renovar la infraestructura de salud del ISSSTE en esta entidad federativa. El Estado de Sonora nos ofreció la donación de suelo, pero venía condicionada a construir un hospital con ciertas características y en un determinado tiempo. Entonces eso pues nos restringía las posibilidades de poder aprovechar bien este suelo y de acuerdo también a las realidades del ISSSTE en materia de sus condiciones de inversión. Hablamos con el gobernador, con Alfonso Durazo, que es muy buen compañero, y le pedimos que nos hicieran la donación en términos más flexibles, más abiertos, para que el ISSSTE, de acuerdo a sus condiciones, pudiera iniciar una construcción en función de sus posibilidades financieras que pudiera ir creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, una clínica que se fuera expandiendo progresivamente. Y en efecto, que no nos pusieran una condición de tiempos y de características. Y así lo hicieron. Entonces nos volvieron a mandar la donación y en diciembre tuvimos la última reunión de la Junta Directiva, la última reunión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE y ya se aceptó la donación porque la Junta Directiva tiene que aceptar las donaciones. Entonces se acaba de aceptar la donación, por eso apenas tenemos ya realmente el suelo con certidumbre jurídica. Esa es la explicación de por qué aún no hay obra, pero ya contamos con esa donación, ya podemos planear en los temas que hemos visto con la presidenta, existe también esta posibilidad. Entonces, a lo largo del sexenio se inscribirá esta obra también. ¿La construcción iniciaría este año? No sé si inicia este año, porque hay otras obras que vienen también de procesos anteriores, pero ya tenemos el suelo, ya lo podemos planear en este sexenio lo antes posible esta obra. Sí está contemplado realizar esta obra en Sonora a lo largo de esta administración. Sí, que me parece que además será un hospital regional para todo el noroeste o algo así, ¿no? Sí, ahora hay que tener en cuenta que hay un nuevo hospital regional en el norte, en Coahuila, y también es importante que vayamos equilibrando el territorio. Donde están las mayores carencias de salud a nivel nacional, pues es el sureste. Entonces tenemos Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre los estados con mayores carencias, entre otros, ¿no? Puebla y otros. Entonces también tenemos que ir haciendo un plan que equilibre para que todas las regiones del país tengan los servicios, sobre todo donde hace más falta. Pero en este sexenio está contemplado construir en Sonora. Muchas gracias. Y del asunto que le decía de enfermedades raras, tengo los datos, por cierto, de estos niños, de estas infancias. Sí, esos niños que menciona son errores congénitos del metabolismo y ese dato que das tiene que ver precisamente con una alteración genética que tienen esos niños. No tenemos un tratamiento específico para los mismos una vez detectado el error genético. Lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar, estamos en el proceso de abordaje de varias de las enfermedades raras para que participen en estudios de investigación. Los 500 casos que menciona son casos que entran en protocolos de investigación para tratar de conocer cuál es el motivo del error genético y esperar a que en el futuro se pueda hacer una manipulación genética que permita que esos niños recuperen algo de su neurodesarrollo. Pero es un error congénito del neurodesarrollo. Claro. Con gusto le comparto los datos de las personas que están en eso para que ustedes mismos se pongan en contacto. Regresando al tema de las comunicaciones, Presidenta, pero ligado a la reforma electoral, a esta reforma que aún no se sabe cuándo va al Congreso, ya nos lo dijo. Es como nosotros expusimos en el Instituto Nacional. ¿Cómo se llamaba? Bueno, a ustedes no les tocó, están muy jóvenes. El premio de los 64,000 pesos.
Entonces esperabas un minuto a que se hacía la pregunta, se ponían dentro de una cámara, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cápsula. Y se oía una música así de tan, 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 tan. Así está la reforma electoral. Así está. Y precisamente una de las preguntas históricas que tienen las comunidades indígenas, este premio de los 64,000, es, hay comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres y por lo tanto eligen a sus autoridades pues mediante esos sistemas fuera de los partidos políticos. Algunas de esas comunidades tienen alguna radio indígena, de uso social indígena o de uso social afromexicano, y han estado pidiendo al Instituto Nacional Electoral que en esos casos, en esas comunidades, en los tiempos electorales no se vean obligadas estas estaciones comunitarias, que la mayoría de ellas transmiten en sus propios idiomas, a reproducir la propaganda de los partidos políticos, ya que en esas comunidades los partidos políticos no participan. Además, cabe decir, los partidos políticos nunca mandan sus materiales en las distintas lenguas, sino que son materiales que les resultan muy ajenos a las comunidades. Nos decía el Instituto Nacional Electoral, históricamente, incluso lo falló el Tribunal Electoral, sí, no se incorpora, que era imposible porque la ley no lo permitía, pero ahora en esta nueva ley viene previsto alguna adecuación que permita a las comunidades indígenas no tener esa propaganda electoral ajena en aquellas que son determinadas por usos y costumbres. Sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión y se puede tomar en cuenta esto que mencionas. Y por último, nada más, se dice que la Suprema Corte de Justicia va a revisar esta semana esta idea de que el gobierno federal está obligado a sacar una ley de comunicación social. Tendrán que fallar al respecto, como ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Tiene alguna opinión? ¿Viene alguna propuesta de ley de comunicación social próximamente en su gobierno? No la teníamos contemplada, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no? 9:30. Mañana vamos con Humanismo Mexicano. ¿Perdón? Nada más de las guarderías del ISSSTE de unas compañeras periodistas. Ahorita si quieres, Marquisa. Ok, perfecto. Gracias, muy buenos días, presidentas, secretarios, directores. Muy buenos días a todas y a todos. Hace 158 años estaban preparando aquí, no muy lejos de aquí, en San Ildefonso, para recibir a el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. El 18 de enero de 1868, el presidente Juárez nombró y designó a el doctor médico militar Gavino Barreda como director general de la Escuela Nacional Preparatoria. Este hecho marca una ruptura, una transformación definitiva y profunda con un sistema educativo heredado por la colonia y reconfigura la enseñanza como un derecho de desarrollo social y no de adoctrinamiento clerical. La elección que hace el presidente Juárez de don Gavino Barreda es debido a un discurso, una oración cívica que él emite el 16 de septiembre de 1867, justo meses después de haber restablecido la República en el Teatro Principal en Guanajuato, en donde estaba presente el presidente Juárez. Allí, don Gavino Barreda hizo una estructurado históricamente análisis de la historia de nuestro país, lleno de verdades, y en la que concluye diciendo que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones,
deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. La impresión del presidente Juárez es llamarlo para que forme parte de la comisión que estaba implementando la Ley de Instrucción Pública del año 1867. Y cuando habla de la Escuela Nacional Preparatoria, Gabino Barreda la define de esta manera. Es un fondo común de verdades. Debe de ser igual para todos, cualquiera que sea la profesión que abracen los alumnos, porque todos tienen un mismo fin, que es el bienestar social. La semana pasada, la señora presidenta revitalizó este espíritu con el Bachillerato Nacional. Veamos la cápsula que hemos preparado en torno a esta gran transformación educativa de la segunda transformación más importante de la historia del país. El 2 de diciembre de 1867, meses después del triunfo de la República sobre los conservadores y el gobierno monárquico de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez publicó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, en la que señaló que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer una manera sólida de libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes. Además de la obligatoriedad de la educación primaria y la creación de 13 tipos de educación secundaria, esa ley incluía la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual hombres y mujeres cursarían 34 materias en las que se combinaban la enseñanza de las ciencias, las humanidades, los idiomas, gramática española, lógica y moral. La ley de instrucción y el plan de estudios los elaboró una comisión nombrada por Juárez que estuvo presidida por el médico militar poblano Gabino Barreda, un destacado científico que militaba en el bando liberal y había colaborado con los patriotas mexicanos en la guerra contra Estados Unidos. Barreda había estudiado en Francia con Augusto Comte, adhiriéndose desde entonces a la doctrina positivista. En los festejos patrios de ese año, Barreda pronunció un célebre discurso que llamó la atención del presidente Juárez. Conciudadanos, hemos recorrido a grandes pasos toda la órbita de la emancipación de México. Hemos traído a la memoria todas las luchas y dolorosas crisis por que ha tenido que pasar. Desde la que lo separó de España hasta la que lo emancipó de la tutela extranjera que lo tenía avasallado. Del conjunto de esas crisis ha resultado nuestra plena emancipación. El presidente Juárez nombró a Gabino Barreda director de la Escuela Nacional Preparatoria. La escuela debía homogeneizar los conocimientos y habilidades con una visión integral y lógica, con un plan de estudios basado en la ciencia, con una orientación social y de formación cívica, y se instaló en el Colegio de San Ildefonso. Algunos de los más destacados científicos, literatos e intelectuales liberales fueron parte de la planta docente. Entre ellos destacan el propio Gabino Barreda, Ignacio Ramírez, el Nigromante, Francisco Díaz Covarrubias, Leopoldo Río de la Loza, José María Marroquí, Manuel Paino e Ignacio Manuel Altamirano. En una sencilla ceremonia, Gabino Barreda fue nombrado director de la preparatoria el 18 de enero de 1868. Hoy se ha fortalecido el Bachillerato Nacional con becas a todos los estudiantes y con la creación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que contempla nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula escolar y la construcción de más preparatorias. De esta manera se fortalece el proyecto educativo nacional y la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barreda, legado histórico del que el humanismo mexicano se enorgullece. Gracias. Gracias. Buen día.